La historia de la aviación está llena de avances asombrosos y maravillas tecnológicas que nos dejan sin aliento. Pero no todos los vuelos que despegan llegan a su destino. A veces, detrás de un itinerario aparentemente normal, se esconden enigmas que desafían toda lógica. Accidentes misteriosos, desapariciones inexplicables y eventos que escapan a cualquier explicación conocida nos llevan a cuestionarnos lo imposible. ¿Y si algunos aviones realmente han viajado en el tiempo? Las historias que estás a punto de descubrir revelan 5 casos inquietantes, cientos de desaparecidos y un enigma compartido. No estamos hablando de simples ficciones o relatos fantásticos, sino de sucesos que han puesto a prueba los límites de la ciencia y la razón. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a Clave Oculta para más contenido lleno de misterios. El vuelo 513, el misterio del avión fantasma que aterrizó 35 años después. Hay historias que desafían el entendimiento y trascienden el tiempo. Una de las más desconcertantes fue publicada por el tabloide World News en 1989, y desde entonces sigue dividiendo a escépticos y creyentes. Todo comenzó el 4 de septiembre de 1954, cuando el vuelo 513 de Santiago Airlines despegó de Alemania Occidental con rumbo a Porto Alegre, Brasil. A bordo viajaban 92 personas, y se esperaba que el trayecto durara 18 horas, un desafío titánico para la época. Pero el optimismo de los pilotos expertos era evidente. Sin embargo, en algún punto del Atlántico, lo impensable ocurrió. El vuelo 513 desapareció sin dejar rastro. Durante meses, las autoridades buscaron incansablemente los restos del avión, pero no encontraron nada, ni fuselaje, ni cuerpos, ni siquiera una señal de auxilio. Era como si el avión hubiera sido borrado de la faz de la Tierra. La tragedia se convirtió en un enigma olvidado, hasta el 12 de octubre de 1989, cuando el misterio volvió a resurgir de forma escalofriante. La torre de control del aeropuerto de Porto Alegre detectó un avión desconocido acercándose a la pista. Intentaron comunicarse con la nave, pero no hubo respuesta. A pesar del silencio, el avión aterrizó con una inquietante normalidad. Lo que las autoridades encontraron al abrir las puertas dejó helados incluso a los más escépticos. Los 92 pasajeros seguían a bordo, pero solo quedaban sus esqueletos, aún sujetos con los cinturones de seguridad. En la cabina, el piloto, Miguel Víctor Curí, permanecía con las manos firmes sobre los controles, también reducido a un esqueleto. El incidente recorrió el mundo, provocando asombro, temor y dudas. ¿Fue esto un truco publicitario de World News? ¿Realmente existió el vuelo 513? La verdad sigue envuelta en un manto de misterio. Vuelo 914, el avión que regresó 30 años después del tiempo. Hay vuelos que simplemente desafían la lógica, pero pocos tan inquietantes como el del vuelo 914 de Pan Am. Esta historia, cargada de misterio y desconcierto, ocurrió el 2 de julio de 1955, cuando un avión despegó desde Miami con destino a Nueva York. A bordo iban 57 pasajeros y 6 tripulantes. El trayecto estaba programado para durar un par de horas, pero esas 2 horas se convirtieron en un enigma de décadas. Cuando el vuelo no llegó a su destino, las autoridades iniciaron una intensa búsqueda. Si hubiese ocurrido un accidente, los restos del avión serían relativamente fáciles de localizar. Pero no fue así. La nave desapareció sin dejar rastro, como si el cielo la hubiera devorado. A pesar de los meses de rastreo, el vuelo 914 parecía haberse desvanecido de la faz de la Tierra. El misterio se mantuvo hasta 30 años después, cuando ocurrió lo imposible. A miles de kilómetros del destino original, en el aeropuerto de Maiquetía en Caracas, Venezuela, un avión aterrizó sin previo aviso y sin estar registrado en el itinerario de vuelos. La torre de control, sorprendida, no pudo establecer comunicación. Sin embargo, el aterrizaje fue perfecto, como si nada extraño hubiese ocurrido. Lo que los agentes vieron al acercarse al avión les heló la sangre. Los pasajeros, visibles desde las ventanas, parecían atrapados en el terror absoluto. Gritaban y se retorcían, desesperados por salir. Antes de que las autoridades pudieran abrir las puertas, el avión encendió los motores, despegó nuevamente y desapareció en el horizonte sin dejar rastro. En el lugar, solo quedó un objeto, un calendario de 1955. La historia fue difundida por el tabloide Weekly World News, el mismo que publicó el caso del vuelo 513. Esto ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad del relato, mientras otros creen que tanto el gobierno venezolano como el estadounidense encubrieron la verdad de este inquietante caso. El vuelo de 3 minutos, un misterioso viaje a través del tiempo en el Triángulo de las Bermudas. Cuando se habla de vuelos en el tiempo,
el Triángulo de las Bermudas suele ser el primer lugar que viene a la mente. Este misterioso espacio, delimitado por líneas invisibles entre las Bermudas, Puerto Rico y la costa de Miami, ha sido escenario de desapariciones y eventos que desafían la lógica. Sin embargo, el 4 de diciembre de 1970, un acontecimiento cambió las reglas del juego para siempre. El protagonista de esta historia fue Bruce Hernon, un agente inmobiliario que, junto a su padre y su socio, Chuck Lafayette, despegó en un avión privado desde las Bermudas con destino al sur de Florida. Todo parecía ir según lo planeado, pero lo que estos hombres vivieron en el aire superó cualquier relato imaginable. Mientras se aproximaban a las Islas Bimini, una extraña niebla comenzó a rodear el avión. Lo que al principio parecían nubes comunes pronto se convirtió en una amenaza inexplicable. La niebla emitía intensas descargas eléctricas, envolviendo por completo la aeronave. El piloto, visiblemente alarmado, pidió a los pasajeros que se abrocharan los cinturones y admitió que el avión estaba sufriendo fallas graves en todos sus sistemas. La sensación de peligro era inminente. A 3.500 metros de altura, lejos de cualquier destino seguro y atrapados en una tormenta que había aparecido de la nada, los hombres se prepararon para lo peor. Pero entonces, el caos se desvaneció tan rápido como había comenzado. La niebla desapareció, revelando un cielo azul y despejado. Lo que vieron a continuación los dejó sin palabras. Bajo ellos se extendía la ciudad de Miami, con sus edificios icónicos y playas soleadas. Confundidos, miraron el reloj y descubrieron lo imposible. El vuelo apenas había durado 3 minutos. Las autoridades en Miami no tardaron en interrogarlos. Según los registros, el vuelo debía aterrizar en Florida, no en Miami, y jamás habría sido posible recorrer más de 200 millas en tan poco tiempo. Sin embargo, los controladores en las Bermudas confirmaron la hora exacta de despegue, y todo indicaba que el relato de los hombres era cierto. ¿Qué fue esa extraña niebla? ¿Un viaje en el tiempo? Nadie lo sabe. A pesar de semanas de investigaciones, el caso quedó sin resolver, guardado celosamente lejos de la luz pública. Un salto al futuro. El misterioso vuelo de Robert Goddard. Existen historias que desafían todo lo que creemos saber sobre el tiempo, y la vivida por el piloto británico Robert Goddard en 1935 es una de ellas. Este caso, que comparte ciertos paralelismos con el de Bruce Hernon, tiene sus propias particularidades que lo hacen aún más sorprendente. Robert, un piloto veterano de la Real Fuerza Aérea Británica, volaba de regreso desde Edimburgo cuando algo completamente inesperado ocurrió. Mientras sobrevolaba un aeródromo abandonado, una tormenta inusual lo atrapó. El cielo se llenó de densas nubes, pero estas no eran comunes. Su color era un verde radiactivo, brillante e inquietante. Durante varios minutos, Robert se enfrentó al peligro. Sin embargo, de manera abrupta, las nubes se disiparon, y el mundo volvió a verse normal, salvo por un detalle que lo dejó perplejo. Al mirar hacia abajo, el aeródromo ya no estaba abandonado. La pista lucía despejada, con aviones estacionados de un modelo que nunca antes había visto. Había técnicos trabajando, pero llevaban uniformes marrones, un detalle extraño, ya que la Real Fuerza Aérea usaba ropa azul en esa época. Robert apenas tuvo tiempo para procesar lo que veía antes de que las nubes verdes reaparecieran y lo envolvieran nuevamente. Cuando emergió, todo había vuelto a la normalidad. El aeródromo estaba otra vez en ruinas, cubierto de maleza. Aunque el piloto intentó compartir su experiencia, su relato fue descartado como una fantasía. Sin embargo, años más tarde, algo curioso ocurrió. La Real Fuerza Aérea Británica cambió sus uniformes a color marrón, introdujo nuevos modelos de aviones y restauró el aeródromo que Robert había descrito. ¿Fue esto solo una coincidencia? ¿O realmente Robert Goddard tuvo un vistazo al futuro? Este caso continúa intrigando a quienes lo conocen, recordándonos que el tiempo puede tener más misterios de los que imaginamos. El tiempo perdido, el misterioso vuelo 502 y sus 17 minutos inexplicables. En el vasto cielo, donde la lógica a menudo se queda corta, existe una historia que desafía toda explicación. El vuelo 502 del 31 de enero de 1978, un trayecto rutinario desde Valencia a Bilbao, se convirtió en un misterio que sigue desconcertando a todos los que lo conocen. El piloto, Carlos García Bermúdez, un aviador experimentado de la compañía Aviaco, estaba acostumbrado a surcar las alturas. Pero ese día,
Las condiciones meteorológicas obligaron a desviar la ruta hacia el aeropuerto de Santander, un ajuste menor que suponía tan solo 15 minutos de vuelo. Sin embargo, en algún punto del trayecto, lo inexplicable ocurrió. Según los pasajeros, el avión se adentró en un denso y extraño cúmulo de nubes. Las luces del interior comenzaron a parpadear, los controles fallaron y la nave fue sacudida por violentas turbulencias. La sensación de peligro era palpable. Después de varios minutos de tensión, el avión logró salir de las nubes y aterrizó finalmente en Santander. Pero al comunicarse con la torre de control, el piloto y su tripulación recibieron una noticia inquietante. El vuelo, que debía durar 15 minutos, había tardado 32. Sin haber alterado la ruta ni detenido la nave en ningún momento, los 17 minutos adicionales permanecen envueltos en un misterio. Las autoridades trataron de explicar lo sucedido, pero no encontraron respuestas lógicas. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo perdido? ¿Es posible que el avión cruzara una brecha en el tiempo? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es claro es que tanto los pasajeros como la tripulación vivieron algo fuera de lo común. ¿Fueron estos casos errores de percepción, fenómenos naturales desconocidos o evidencia de que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión? Si te apasionan los misterios como este, las desapariciones inexplicables y los eventos que desafían las leyes de la física, no te pierdas ninguno de nuestros videos. Suscríbete ahora a Clave Oculta y únete a nuestra comunidad de buscadores de respuestas.